Sara de la Rica, Roberto San Salvador, muchísimas gracias. Queremos pediros un ejercicio en cierto modo visionario, por supuesto que basado en el conocimiento que tenéis y en la mucha experiencia analizando tendencias. Queremos imaginar cómo va a ser la Euskadi del 2020, cómo vamos a ser, cómo va a ser la población, cómo va a ser o cómo debería ser el entorno ciudadano, el entorno social de esa Euskadi del 2030. Me gustaría empezar por la composición socioeconómica. Sara, llevas mucho tiempo analizando precisamente cómo ha ido evolucionando esta cuestión a lo largo del tiempo y en el ejercicio ya no en retrospectiva, sino de proyección hacia el futuro, ¿qué crees que debemos tener en cuenta? Bueno, lo que no cabe ninguna duda es el enorme proceso de envejecimiento que no solamente Euskadi está inmerso, sino toda España y toda Europa, ¿no? Entonces, yo lo que sí me gustaría es ver este ejercicio con un punto de vista un poco más positivo que el que detecto normalmente, ¿no? Todo el mundo parece que estamos muy preocupados por este envejecimiento. Yo creo que aquí hay dos temas que tenemos que separar. Uno, es buenísimo que vivamos más, sobre todo con buena calidad de vida, porque eso significa todo lo que hemos progresado y seguiremos progresando. Y otro, que es un problema importante, es que esto no se está, digamos, nutriendo de los suficientes jóvenes. Este es el problema de la baja natalidad. Entonces, lo que no queda ninguna duda es que la baja natalidad habrá que abordarla. Tendremos que tener nuevos jóvenes que entren y veremos cómo. Pero el tema de los mayores yo creo que lo tenemos que ver con mucho más optimismo. La idea es que vamos a vivir más, esperemos que mejor, y que lo que tenemos es que diseñar toda una sociedad para que haya nuevos servicios, un envejecimiento más activo, mejor, con menores gastos públicos, con incluso menor necesidad de gasto en temas sanitarios si hacemos bien las cosas. O sea que yo más veo como un mundo de oportunidades que también de retos, que un mundo de problemas porque vamos a tener muchas personas mayores. Por tanto, a mí me gustaría enfocarlo siempre desde ahí. Vamos a ser una sociedad que vamos a vivir más, con un problema de jóvenes importante, pero que yo creo que tenemos que ver esa parte de mayores siempre con ese punto de vista de oportunidades y de retos. La progresión, lo que imaginas, Roberto, lo que ves que puede llegar a ocurrir, teniendo en cuenta también esa visión que, en efecto, muchas veces se nos queda un poco en el tintero. Nos enfocamos más hacia el problema que nos viene en lugar de estar atentos a la solución que podemos encontrar también en esta nueva evolución. ¿Cómo ves Euskadi 2030? Hombre, evidentemente, como decía Sara de la Rica, yo creo que el problema fundamental, que no problema como elemento negativo, sino como reto o cuestión a plantearnos, va a ser el envejecimiento de la estructura demográfica, pero también lo veo como un territorio de oportunidad y yo creo que vamos a acumular más experiencia, vamos a acumular mayor calidad de vida y la cuestión es hasta qué punto somos capaces de completar esas cohortes de edad que se han ido vaciando con la progresión de la pirámide, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa situación que todo el mundo anticipa, en la que si ahora dos personas adultas mantenemos a una persona pensionista, en ese escenario en el que se van a invertir los términos y vamos a tener dos pensionistas por cada adulto, evidentemente para que eso sea sostenible vamos a tener que incorporar a algún otro adulto, alguna otra persona adulta que de alguna manera pueda también activar ese sistema, ¿no? Y por otro lado yo sí creo que el envejecimiento se va a convertir en un territorio de larga evolución. No es aquella figura social en la que una persona se jubilaba y a partir de ese momento pues fallecía y de tristeza. Yo creo que ahora las oportunidades de colaborar con la sociedad, desde una sociedad civil muy activa en entidades sociales, o incluso veremos si comunitariamente decidimos que también trabajando de alguna manera, aunque sea un concepto de trabajo distinto al actual, pues yo creo que va a estar ahí. Sí asocio la inmigración al fenómeno del envejecimiento también. Yo creo que mirando en términos globales, en el planeta en este momento hay lugares donde sufrimos sobrepoblación, donde realmente la población está por debajo de los 30 años y podemos ser también territorio de oportunidad para mucha gente. Yo creo que hay que verlo también en términos mundo, en términos planeta, y por lo tanto veo una sociedad mucho más mestiza, mucho más intercultural y diría que hasta transcultural, ¿no? ¿Cómo hacemos ese salto? Porque una parte, decía Sara, que se trata de diseñar cómo podemos hacer posible todas estas tendencias que vemos que nos vienen, que están ocurriendo ya de hecho. También necesitamos hacer un cambio desde dentro, tal vez desde las propias personas. Y se me ocurría que, por ejemplo, en este momento todavía yo creo que no tenemos muy claro cómo nos dirigimos a las personas mayores. Una persona de 65 años,
¿Es mayor? ¿No es mayor? Hay algunos términos que ya sabemos que nos cuesta, que aunque los tengamos interiorizados hay una falta de corrección política que dice que a ciertas personas no podemos dirigirnos, por ejemplo, con la etiqueta ancianos, porque tiene una serie de connotaciones también sociales, culturales y demás. Parece que estamos un poco en ese momento de no saber, no haber encontrado incluso todavía la terminología. Tercera edad parece que empieza a sonarnos extraño porque es un colectivo que, entre otras cosas, tiene una enorme diversidad. Ya no es ese perfil de persona mayor que culturalmente tal vez hemos ido interiorizando y sin embargo ahora tenemos otros perfiles. ¿Cómo hacemos frente a esta diversidad? ¿Cómo nos nombramos? Yo os voy a comentar un poco desde el punto de vista económico, porque es el único que si algo controlo un poquito. Y en ese sentido sí que efectivamente la llamada economía plateada, que en estos momentos en Europa está siendo un ámbito de enorme interés y estudio, clasifica a las personas, claro, un poquito por necesidades económicas, pero yo creo que puede valer. Clasifica a las personas mayores de 65 años en 3 tipos: activas, frágiles y dependientes. Para cada una de ellas, entonces, es para las que la Unión Europea está tratando de diseñar iniciativas y oportunidades de empleo, porque es muy diferente una persona activa, efectivamente, mayor de 65 años, pero activa, perfectamente válida, posiblemente teniendo que, si quiere, compatibilizar pensión con trabajo o una parte de trabajo o ayuda a la comunidad, con ya personas frágiles en las cuales el aspecto sanitario empieza a tener su importancia y, por supuesto, no digamos con las dependientes. O sea que desde el punto de vista económico un poquito ya está, digamos, perfilada esa diversidad. ¿Socialmente crees que vamos avanzando en esto, Roberto? Yo creo que se va dando una evolución, pero yo diría que en doble sentido. Hay una evolución positiva. Yo a veces suelo hacer la analogía con el mundo de la discapacidad. En los años 70 a las personas con discapacidad se les llamaba minusválidos, luego ya personas con minusvalía, luego discapacitados, luego separamos la discapacidad de la persona y finalmente ahora hablamos de personas con capacidad diversa. Yo creo que con las personas mayores también hay que ir evolucionando en la terminología para que el concepto realmente defina la situación. Y estoy de acuerdo con Sara en que tal vez la barrera fundamental va a estar en la dependencia o no. Es decir, yo creo que se puede ser una persona de 80 años y estar en plenas facultades con una gran actividad, bien porque se lleva una vida social, de participación en el mundo asociativo, o una gran actividad intelectual, o simplemente un gusto por un hobby, una afición, o el cuidado del entorno familiar. Y en ese sentido, para mí es una persona mayor que va acumulando años, pero prácticamente es un adulto maduro, con muchos años, ¿no? Sin embargo, yo creo que la aparición de la dependencia, sea pues por una enfermedad degenerativa o por otra situación, algún tipo de trauma, etcétera, pues esto evidentemente ya marca un poco el territorio de la disyuntiva entre la persona dependiente y la persona autónoma y que por lo tanto está en otra etapa de su vida, ¿no? Pero yo sí creo que socialmente también hay que vaciar los términos, ¿no? Yo creo que hay un obsesivo afán por llamarle a todo joven, y yo suelo decir que lo mismo que los presentes podemos ser unos cincuentones maduritos sin más y no tenemos por qué ser obsesivamente jóvenes, tampoco las personas mayores tienen por qué ser jóvenes. Yo creo que lo que pueden ser es personas bien cuidadas, que envejecen con la mayor de las saludes, pero no tienen por qué ser mayores jóvenes. Es una contradicción que no lleva más que a forzar las situaciones y a generar, desde mi punto de vista, errores de planteamiento. Y de hecho, de alguna manera, yo creo que deberíamos de recuperar algunas sensaciones que tienen otras sociedades, ¿no? Japón o incluso sociedades del Lejano Oriente veneran a sus mayores, ¿no? Y de alguna manera las sociedades occidentales hemos perdido esto y casi, no son desechos, pero casi. Y yo pienso que de alguna manera tenemos que recuperar ese valor que otorgan las personas mayores a la sociedad. Incluso en las empresas en estos momentos, en el desempleo, nosotros lo vemos. A partir de 45 años es casi imposible que una empresa, si has estado en el desempleo, te quiera emplear. Y en cambio hay muchísimas personas con una valía enorme, con una experiencia laboral increíble, que seguro que pueden aportar muchísimo. O sea que hemos perdido un poco ese valor por esa experiencia y sabiduría de personas mayores que creo que con la sociedad a la que vamos deberíamos recuperar. Entre otras cuestiones porque el horizonte que estamos viendo que llega es que proporcionalmente al menos el número de personas que está en esta situación, que tiene una posición socialmente hablando
de mayoría, podríamos llegar a decir, necesitará también este reconocimiento y lo exigirá este reconocimiento. De hecho, que nos estemos planteando cómo deben estas personas participar en el diseño de todo tipo de servicios públicos, cómo deben hacer valer esa experiencia, esa voz, esas necesidades y requerimientos en el diseño de una nueva gobernanza, yo creo que es un elemento también que viene a incidir en esto, ¿no? De alguna manera. Sí. Tal vez subrayando el valor de lo intergeneracional, porque si no también podemos caer en el error de volver a algunas manifestaciones culturales de la Asamblea de Ancianos, es decir, de que alguno de los colectivos alcanza un peso mayor. Pasamos de la dictadura del hijo único a la dictadura de los padres mayores. Yo creo que la sociedad tiene que ser siempre equilibrada, tiene que tener su lugar para la infancia, su lugar para la adolescencia. Tenemos que hacerles menos la pelota a los jóvenes y darles más protagonismo en la sociedad. El colectivo de mujer tiene que tener su presencia cualitativa en la sociedad, las personas mayores también, pero siempre buscando un equilibrio, porque si no también el fenómeno de envejecimiento de las ciudades se produce. Pueden ser ciudades muy amables, territorios muy amables, municipios muy amables, pero tremendamente, dijéramos, de baja tensión, ¿no? Es decir, lugares donde puede ser más difícil lanzar proyectos de innovación desde una mirada joven, desde una mirada con menos peso de la experiencia y, por lo tanto, con más ansia de cambiar las cosas, ¿no? Precisamente cuando estamos hablando de cómo va a ser, no nos lo imaginamos en un laboratorio, sabemos que estas cosas, que estas tendencias van a ocurrir y van a ocurrir en nuestras realidades. Cuando hablamos de cómo va a ser Euskadi 2030, sabemos que estamos refiriéndonos sobre todo a entornos cada vez más urbanos, con una serie de servicios interconectados, con unas necesidades muy concretas. ¿Cómo debe ser el espacio físico que tenga en cuenta todo lo que estamos comentando? ¿Cómo debe gestionar la mano derecha y la mano izquierda esa tensión que en principio aporta más la juventud con esa otra experiencia y con ese otro equilibrio que nos debería dar tener esa visión intergeneracional? Esta mañana un entrevistado nos recordaba que por primera vez estamos conviviendo 4 generaciones. Estamos generando tensión sobre las reformas o las transformaciones que necesita el sistema desde necesidades muy diferentes que tienen que necesariamente convivir. Cuando proyectamos esto al territorio, a los servicios que debemos ofrecer, ¿qué veis? ¿Qué imagináis? Yo creo que un espacio muy intergeneracional, donde la tecnología en este momento además nos permite que los espacios sean muy cómodos para cualquier ciudadano o ciudadana, independientemente de su condición de edad, de sexo, de condición material, etcétera, y por lo tanto un espacio donde la proximidad se valore mucho, donde las personas puedan encontrar a una distancia relativamente corta lo que necesitamos en la vida cotidiana, con también la alternativa o la posibilidad de desplazarse a otros lugares, porque la movilidad, la accesibilidad también va a ser algo al alcance de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que cuidar mucho los barrios, los lugares donde la gente va a vivir, evitar en la medida posible la segregación, y la segregación también puede serlo por edad. Yo no soy muy partidario de que vayamos concentrando las poblaciones mayores en lugares concretos. Soy partidario de que las poblaciones de cualquier edad estén en el lugar donde la vida tiene sentido para ellos, el sentido del lugar, de las relaciones personales, interpersonales, y por lo tanto creo que vamos a poder trabajar con la proximidad y con la lejanía si garantizamos la accesibilidad y la movilidad. Y esto realmente requiere un enorme reto en términos de cómo realmente organizar las sociedades, ¿no? Yo desde el punto de vista de qué tipo de oportunidades se generan, son enormes, ¿no? Porque va a venir un sector muy importante de la sociedad que va a consumir otro tipo de cosas, con lo cual mercados nuevos en los cuales los demandantes de consumo son diferentes, ¿no? Todo el tema de que cosas que sean más necesarias para ellos, por supuesto cosas relacionadas con el tema sanitario, pero no solo eso, ¿no? Consumo de turismo, un turismo diferente, por ejemplo, que tengan muy buenas opciones, van a vivir más, muchos van a estar muy bien, que haya todas estas opciones de que viajen, de que realmente todo esto está como en una situación muy incipiente, pero yo creo que nos viene. Y por otra parte es importantísimo desde el gasto público que seamos conscientes de la importancia de generar esto bien, porque lógicamente una persona mayor, cuanto más activa y menos dependiente, menos gasta.
más consume y menos gasta. Y esto significa, por ejemplo, el ser capaz de que las personas estén en sus casas el mayor tiempo, autónomos, el mayor tiempo posible. Eso implica diseñar casas diferentes, retos de robótica, cómo la robótica puede ayudar a las personas mayores a estar mucho más tiempo en casa. Todo el tema del telecuidado, telemedicinas, internet muy adecuado para todos sus cuidados. Todo esto hace que en el sistema público sea mucho más barato las personas mayores de lo que son si esto no está establecido. O sea que hay nuevos mercados, nuevas oportunidades, pero que realmente son muy importantes para que el sistema público gaste menos en este segmento de población tan importante y tan intensivo en gasto, sobre todo en consumo sanitario, ¿no? Y un rasgo tal vez muy relevante en el diseño de los espacios de habitabilidad, yo creo que es una lucha importante frente a la soledad. La última encuesta de presupuesto tiempo del Eustat, que comparaba ya una trayectoria de más de 20 años de comparación de datos, señala que las ciudadanas y ciudadanos vascos estamos perdiendo tiempo de socialización. Estamos ganando otros tiempos en el transporte, de cuidado personal, etcétera, pero estamos perdiendo tiempo de socialización. Y yo creo que esto es muy importante porque además esta pérdida se incrementa en la pirámide de edad. Es decir, cuanto más nos acercamos a esa etapa de envejecimiento, la pérdida de personas de nuestro entorno que van desapareciendo, todo eso va haciendo que nuestros anclajes en nuestra vida cotidiana se vayan soltando. Y la comunidad debe hacer un esfuerzo porque esas personas sigan teniendo un marco de relación, que haya miembros, por eso insisto en la idea de la intergeneración, ¿no? de que haya personas de otras edades que vean un valor en esa experiencia y por lo tanto les vean elementos y personas significativas de la comunidad y por lo tanto hagan por mantenerlas integradas, por mantenerlas al tanto de lo que ocurre, por tenerlas en consideración a la hora de la toma de decisiones, etcétera. Una última cuestión, Sara. Has comenzado diciendo que la evolución va demostrando ciertas cosas y que tenemos dos grandes tendencias que parece que son absolutamente incuestionables. Por una parte, la población está envejeciendo y por otra parte esto nos está generando la duda más que razonable sobre cómo vamos a compensar este envejecimiento incorporando jóvenes en la capacidad de sacar adelante estos enormes retos. En tu opinión, ¿cuál es la cuestión crítica en este momento? Si nos planteamos desde una posición tal vez un poco atrevida, es decir, podemos diseñar cómo va a ser ese futuro, ¿cuál sería la cuestión clave que deberíamos tener en cuenta para asegurar esta sostenibilidad? Para mí, sin ninguna duda, el tema de ser capaces de incorporar a personas jóvenes. Yo creo que la mejora en la vida y en las oportunidades y en los mercados de las personas mayores creo que va a venir de manera bastante natural. Lo que es muchísimo más difícil es realmente solventar el déficit que tenemos de personas jóvenes. Lo primero, por mucho que en estos momentos ahora decidiéramos o se pusieran unos medios para que las mujeres tuvieran facilísimo para tener hijos, esos hijos no van a empezar a incorporarse hasta dentro de 20, 25 años. O sea, ya hemos perdido un segmento muy importante, como bien ha comentado Roberto, ¿no? Ahí hay un segmento que ya lo hemos perdido. Por lo tanto, ahí yo pienso que el tema de la inmigración es fundamental. Yo suelo decir, bueno, yo estoy muy impresionada con cómo Europa se está comportando con los refugiados políticos. Sinceramente creo que sé que el tema es complejo y por tanto no se puede banalizar ni hay soluciones fáciles, pero a veces deberíamos ver una oportunidad en esta Europa envejecida y sin niños, cómo estas familias de refugiados políticos con sus niños podrían realmente hacer este papel de rejuvenecer nuestras, además de que les incorporamos a sociedades desarrolladas y sin guerras, pero hacer este papel realmente de reemplazo y de rellenar estos segmentos tan importantes de edad que tenemos. O sea que no hay otra que intentar realmente introducir más personas en este segmento de hasta 30 años. Es ahora en el que esto se ha perdido ya. O sea, ya no hay otra, esto se ha perdido. O lo incorporamos con inmigrantes o no veo otra posibilidad. Podríamos tratar de traer personas de otros países, pero habría que pagarles muchísimo dinero. O sea, el coste estamos muy por debajo de esas posibilidades. Yo creo que en la inmigración deberíamos de ver una posibilidad. Y a la vez que incorporamos o buscamos soluciones para ello, y ya para terminar, Roberto, ¿cuál crees que debe ser la expectativa de esta población
en el caso que estamos tratando por encima de los 65 años con esta visión, ¿cuál crees que debe ser su expectativa de participar en este rediseño o en este diseño casi ex novo en ciertos aspectos que hay que poner en marcha para hacer frente desde la oportunidad a esta nueva situación? Bueno, yo les invitaría a recuperar un poco el sentido del ser frente al estar, ¿no? A lo largo de la vida, muchos de esos hombres y mujeres han ocupado roles sociales. Han sido cargos directivos en una empresa, han estado al frente de una familia o han estado trabajando en lugares muy distintos y con responsabilidades muy distintas. Y llegados a la jubilación, parece que con el estar, con la pérdida del estar, el dejar de estar en esa empresa o en esa entidad o al cargo de una familia, etcétera, parece que pierden el ser. Y el ser, sin embargo, continúa. Y además el desarrollo de la biología y de la salud nos está permitiendo que ese ser todavía se alargue muchísimo desde el momento en que uno ya deja de estar laboralmente, activamente, etcétera. Y por lo tanto yo creo que hay que volverle a gustar, hay que volverle a sacar el gusto al ser. Es decir, al descubrir las capacidades que uno tiene, admirarse por las capacidades de los demás y sobre todo ver lo importante que puede ser una sociedad basada en elementos como la solidaridad, la alteridad, la empatía, es decir, la gratuidad, la comunidad, es decir, elementos que a veces en la vida más activa de la persona adulta perdemos el sentido de ese afán cooperativo. Y yo creo que es una muy buena oportunidad y yo creo que aunque no siempre sea por solidaridad y por humanidad, a veces sea solo por egoísmo, yo invitaría a la gente a que lo pruebe y que desarrolle este sentido del ser. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones. El ejercicio era complicado, era imaginar un futuro en el que vemos las tendencias, pero en el que nuevamente tenemos capacidad de incidir y tal vez podemos terminar subrayando esto en la capacidad que cada uno de nosotros y nosotras tenemos de hacer que ese futuro se parezca más al que imaginamos y deseamos que a esas previsiones a veces un tanto apocalípticas que terminamos por interiorizar y con las que nos quedamos realmente de manos atadas. Muchísimas gracias a los dos por este rato. Gracias.